Hola, buen día. Bienvenidos a esta exposición en memoria del doctor Dionisio Zacarías Flores en el marco del 11º Encuentro Internacional en la Enseñanza de la Probabilidad y Estadística 2021, con la charla Probabilidad y Estadística con Python, desarrollada por la doctora Gladys Denise Salgado Suárez de la PLAT Puebla y por el doctor José Rubén Correa Sánchez de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas UAP. Y bueno, presentado por su servidor, Rubén Conde. Bien, el orden de la ponencia es breve, consta de 6 puntos. El 3 y el 4 corresponden a temas, creo, muy interesantes y en algunos casos en estos temas se dedican cursos o hasta carreras completas para su estudio y su revisión. Es conocido que estas dos áreas, la probabilidad y la estadística e inteligencia artificial, tienen puntos en común, sobre todo en el desarrollo de algoritmos. La probabilidad y la estadística es el sustento desde el origen hasta nuestros días y creemos que lo seguirá siendo por mucho tiempo para la inteligencia artificial. Y bueno, y pues, ¿qué pasa con Python? Pues Python es el chico buena onda que se lleva con todos y con las matemáticas pues son bronis, se llevan muy bien. La comunidad de Python es muy amplia, que solemos encontrar casi una o al menos una librería para cualquier tema o problema a que nos enfrentamos. Si estamos en, no sé, en los temas de física, de ingeniería, de biología, creo que siempre encontramos ahí algún paquete que podemos utilizar. Y si no, por lo menos está en desarrollo. Para el tema que revisamos se encuentran paquetes como estadística, Matplotlib, Seaborn, Boolean, NumPy, SciPy, Pandas y muchos otros. Yo les recomiendo mucho que vean o que revisen los de Seaborn o el de Boolean. Están muy, muy interesantes. Bien, continuamos. Actualmente, con el boom de la Big Data, tener nociones de probabilidad y estadística se ha hecho súper fundamental. En los últimos años ha habido un resurgimiento de todo lo relacionado con estadística, minería de datos, machine learning, promovido principalmente por la explosión de los datos con los que contamos. Estos conceptos combinados forman la base de lo que actualmente se conoce como la ciencia de datos. Dentro de este contexto, Python es uno de los lenguajes que más nos facilita trabajar con datos. Y bueno, con Python nunca fue tan fácil realizar análisis estadísticos complejos. Por un lado, la Big Data consta de datos que son tan grandes o complejos que no pueden manejarse con los métodos tradicionales de procesamiento. En general, también se les conoce por sus 3 Bs. La Big Data por volumen, variedad, velocidad. En el primero, volumen se refiere por su gran tamaño, variedad a la amplia cantidad de formatos no estandarizados y velocidad a la necesidad de procesarlos con rapidez y eficiencia. Y más en estos tiempos que cuando uno se enfrenta a analizar datos, estar esperando 1 hora, 2 horas que termine nuestro algoritmo de procesarse, pues consideramos que pues no es tan rápido o no es eficiente, o bueno, podemos acudir a las supercomputadoras como las que están aquí en nuestra universidad, laboratorio de supercomputadora. Minería de datos, el proceso de hurgar los datos para descubrir conexiones ocultas y predecir tendencias futuras. Algunas veces en la minería de datos se le conoce o se espera un descubrimiento de conocimientos en base de datos, algo que no está a la vista o que creemos que no se encuentra. Bueno, la minería de datos para eso nos ayuda. Su base comprende disciplinas científicas entrelazadas.
Por un lado, la estadística, el estudio numérico de relaciones de datos, inteligencia artificial. La inteligencia artificial se refiere a una inteligencia similar a la de la humana o exhibida como por un humano, por software o por máquinas. Machine Learning, algoritmos que pueden aprender de datos para hacer predicciones. Machine Learning es una disciplina científica que está dentro del ámbito de la inteligencia artificial, que crea sistemas que aprenden automáticamente. Aprender en este contexto quiere decir identificar patrones complejos en millones y millones de datos. Aunque quien realmente aprende o quien ayuda a aprender es el algoritmo que revisa los datos y que es capaz de predecir comportamientos futuros. Aquí está la estadística, la probabilidad. ¿Okay? Y bueno, cuando decimos ciencia de datos, nos referimos a un área de trabajo interdisciplinar que incluye procesar, o más bien que incluye procesos para recompilar, preparar, analizar, modelar, visualizar datos que permitan generar conocimiento útil para comprender problemas complejos y ayudar a la toma de decisiones. Comentemos una generalidad. La estadística suele ser definida como la ciencia de aprender de los datos o como la ciencia de obtener conclusiones en la presencia de incertidumbre. Se relaciona principalmente con la recolección, análisis e interpretación de los datos, así como también con la efectiva comunicación y presentación de los resultados basados en estos. La probabilidad mide la mayor o menor posibilidad de que se dé un determinado resultado, suceso o evento cuando se realiza un experimento aleatorio. Sabemos que para calcular la probabilidad de un evento se toman en cuenta todos los casos posibles de ocurrencia del mismo, es decir, de cuántas formas puede ocurrir determinada situación. Bueno, ¿cómo funciona? La estadística nos ayuda a ir desde los datos observados hasta hacer generalizaciones sobre cómo funcionan las cosas. Por otro lado, la probabilidad funciona en la dirección inversa o en dirección opuesta. Si asumimos que sabemos cómo las cosas funcionan, entonces podemos averiguar la clase de datos que vamos a ver o cuán probable es que los veamos o que sucedan. ¿Okay? Bien, Python es un lenguaje de scripting independiente de la plataforma y orientado a objetos, preparado para realizar cualquier tipo de programa, desde aplicaciones en Windows hasta servidores de red o incluso páginas web, base de datos, inteligencia artificial, es muy amplio. Además se considera que es un lenguaje interpretado, lo que significa que no se necesita compilar el código para poder ejecutarse. Esto ofrece ventajas como la rapidez de desarrollo. Y bueno, si es un tipo de esta forma, entonces el inconveniente con este es que ofrece una menor velocidad. Veamos, de las ecuaciones de la probabilidad y la estadística que considero que conocen, muestro la sintaxis que se requieren para trabajar en Python. Y aquí mostramos algunos de sus métodos pues, más básicos de la estadística. Por ejemplo, en el caso de la media aritmética, la media aritmética es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de elementos.
Allí en la sintaxis pues se ve pues corta, se ve fácil. Vean, para llegar a tomar la media, tenemos la sección de la declaración de los paquetes en 3 líneas, generación de datos en forma aleatoria, bueno, son 4 líneas, y en la quinta línea ya tenemos la parte de la media aritmética. Para el caso de la mediana, el cual es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando estos han sido ordenados de menor a mayor. Bueno, es más clara la mediana cuando el número de elementos es impar. Y bueno, cuando es impar, pues también es claro, simplemente se toman los dos del medio y se promedia. La división estándar, que es la división de la raíz cuadrada de la varianza, entonces ahí tenemos la función STB, estándar, y como argumento, pues los datos. La varianza, que esta es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la media de una distribución estadística. Y bueno, como sabemos, la varianza intenta describir la dispersión de los datos. Aquí en el método de la moda, pues también es una sola línea, es una función. Y bueno, la moda es el valor que tiene mayor frecuencia en los datos. Y por ahí también tenemos la parte de la correlación, de la covarianza. La correlación, que trata de establecer la relación o dependencia que existe entre dos variables que intervienen en una distribución bidimensional. La covarianza es equivalente a la varianza aplicada a una variable dimensional. Bueno, por otro lado, muchas veces los indicadores de la estadística descriptiva requieren de una imagen más clara para comprender o para que comprendamos nuestros datos. En este sentido, siempre es útil complementarlos con gráficos de las distribuciones de los mismos datos. Estos gráficos describen en qué frecuencia aparece cada valor. La representación más común de la distribución es un histograma, el cual es un gráfico que muestra la frecuencia o probabilidad de cada valor. Las distribuciones se pueden clasificar en dos grandes grupos. Las distribuciones continuas, distribuciones discretas. Las primeras, que son aquellas que presentan un número infinito de posibles soluciones. En este grupo se encuentran las distribuciones normal, gamma, chi cuadrado, t-student, Pareto y varias otras. Dentro de las distribuciones discretas son aquellas en las que la variable puede tomar un número determinado de valores. Los principales exponentes de este grupo son las distribuciones de Poisson, binomial, hipergeométrica, Bernoulli, entre otras. Y veamos, en el caso de la regresión lineal, que corresponde dentro de la estadística inferencial, las regresiones es una de las herramientas principales de la estadística de este tipo, de la estadística inferencial. Su objetivo es describir la relación entre un conjunto de variables llamadas variables independientes y otro conjunto de variables llamadas variables independientes o explicativas. Más específicamente, el análisis de regresión ayuda a entender cómo el valor típico de la variable dependiente cambia cuando cualquiera de las variables independientes es cambiada, mientras que se mantienen fijas las otras variables independientes. El producto final del análisis de regresión es la estimación de la función de las variables independientes llamada función de regresión. ¿Okay? Y bueno, dentro de esto la regresión lineal es una de las técnicas más simples e ilustrativas y mayormente utilizadas en el análisis de regresiones. Y en este caso la regresión lineal asume que
que la relación va a tomar la forma y igual a beta 0 más beta 1 por x. Este es uno de los métodos más populares para realizar regresiones lineales. Y bueno, este es el método de los mínimos cuadrados ordinarios. Y es uno de los estimadores más simples. Bueno, aquí la importancia de mostrarlo es porque, como comento, es el ejemplo más sencillo y a su vez totalmente ilustrativo. Si partimos del hecho de que trabajar con Python es de alguna forma, entre comillas, fácil de utilizarse, entonces podríamos decir que el hecho de utilizar o de mencionar el modelo de la regresión lineal podría ser igual en esos términos, fácil de utilizarse. Ahora, la regresión lineal dentro de la probabilidad y la estadística tiene una aplicación muy importante dentro de lo que es la inteligencia artificial, particularmente bueno, el machine learning como parte de la IA. Trataré de conectar de una forma rápida el algoritmo de regresión lineal dentro de la IA en este concepto de machine learning. ¿Vale? Continuamos. El machine learning se fundamenta en 4 grandes grupos de algoritmos. Entre estos, machine learning supervisado, machine learning no supervisado, machine learning semi-supervisado y machine learning por refuerzo. En el primero, el aprendizaje supervisado trabaja con datos etiquetados. Esto es que para los datos que ya conoce la respuesta destino, en base a un histórico, se trata de, bueno, su idea es buscar patrones relacionados en un campo especial llamado objetivo. Y esto, bueno, dadas unas variables de entrada. A través de dicho histórico de datos, el algoritmo puede aprender, bueno, hemos dicho que aprendes en el algoritmo, ¿eh? El algoritmo puede aprender a asignar una etiqueta de salida o función que le permita predecir el atributo objetivo con una nueva acción. En el segundo, el aprendizaje no supervisado está formado por datos de entrada, pero no se conocen los datos de salida. ¿Vean? En la diferencia con el primero. No cuenta con un conjunto de datos etiquetados para las pruebas de entrenamiento. Entonces, en el primero sí tiene entrenamiento y en el segundo no cuenta con esto. Este modelo suele utilizarse como método exploratorio o de análisis. El tercero, el aprendizaje semi-supervisado, es una técnica de aprendizaje automático que utiliza datos de entrenamiento, tanto etiquetados como no etiquetados. Por último, el aprendizaje por refuerzo se basa en un sistema de prueba y error. Su objetivo principal es generar un aprendizaje que permita obtener una recompensa específica a mediano largo plazo. Bueno, respecto a las técnicas de Machine Learning para la clasificación o para clasificación, actualmente existen diferentes para problemas de este tipo. Algunos de los más destacados son la regresión logística, árboles de decisión, clasificación de valles, bosques aleatorios. Y ahora veamos, para los algoritmos de regresión, el objetivo es establecer un método para la relación entre un cierto número de características y una variable objetivo continua. En este sentido, el ejemplo más común e ilustrativo es la regresión lineal. Bueno, aquí vale la pena recordar,
¿Qué significa este concepto? Pues bueno, aquí en Machine Learning, eh, la regresión lineal se trata de, bueno, igual que en todos los casos, se trata de que el algoritmo, bueno, para empezar es un algoritmo de aprendizaje supervisado y en estadística y en términos sencillos establece, o bueno, por los parámetros que proporciona, también proporciona una recta que se refiere a la tendencia de un conjunto de datos. Y bueno, más técnicas de Machine Learning para la regresión, pues existen diversas técnicas de aprendizaje automático para problemas de esta índole. Algunas de las más destacadas son, por ejemplo, la regresión lineal, que utiliza datos continuos, la regresión logística, utiliza datos discretos, eh, árboles de decisión, deep learning, redes neuronales. ¿Okay? Bueno, aquí brevemente pues veamos más o menos qué es cómo se aplica el Machine Learning. Bueno, esto a través de un ejemplo pues explicativo. Veamos, el aprendizaje consiste en encontrar cuáles son los mejores parámetros. Bueno, si hablamos de parámetros, estamos diciendo que son los coeficientes para los datos que se tengan. Los mejores coeficientes serán los que minimicen alguna medida de error. Y para la regresión lineal se puede utilizar, por ejemplo, el error cuadrático medio. La regresión lineal es también pues, una técnica paramétrica de Machine Learning. Y bueno, con esto de paramétrica queremos decir que incluso antes de decir, de mirar los datos, pues ya sabemos cuántos parámetros o coeficientes vamos a necesitar, porque estamos hablando de regresión lineal. Hemos, hemos usado una regresión lineal para encontrar los parámetros de la línea que minimiza el error de los datos que tenemos. El proceso de aprendizaje consiste, aquí está el proceso de aprendizaje, que es el algoritmo, consiste en estimar los parámetros de alfa y beta. Así que nos quedan, bueno, para estos datos, pues los mejores alfa y beta. Y en este caso, en el ejemplo que está mostrado acá, pues arroja pues, dos valores, alfa y beta. Y bueno, ahora ya que tenemos la ecuación de la recta, podemos usar este modelo de regresión lineal para estimar cuáles serán los resultados pues para otros valores. Ya tenemos una función, ahora si queremos para otros valores, pues hay que evaluar. Por ejemplo, si queremos saber el resultado para x igual a 5, pues usa el modelo anterior y veremos que el resultado es un valor, ¿no? Ahí que tiene 1.749. En este caso, tendríamos que comentar más ampliamente y pasar a otras técnicas para poder comprender en qué consisten realmente los algoritmos de aprendizaje en Machine Learning, pero insisto, nos quedamos con este modelito que considero ilustrativo. Y bueno, en realidad los problemas de Machine Learning tienen mucho más variables, pero si consideramos si consideramos el uso de este tipo de algoritmos que son, digamos, básicos, podríamos utilizarlos con nuestros estudiantes con la finalidad de que se involucren o que tengan una base o una forma de poder ingresar a temas
pues, realmente actuales o de gran relevancia, de gran importancia. Una cosa son los algoritmos, los conceptos, y otra cosa es la implementación, ¿no? Bueno, la naturaleza de este tipo de algoritmos son de alguna forma fáciles de implementarse en GPUs o TensorPUs. Este tipo de pues arreglo de computadoras que existen en el Laboratorio Nacional de Supercómputo, y ahí se ve realmente la ventaja de utilizar algoritmos pues de cientos o de miles de entradas y que se puedan entrenar y bueno, que puedan obtener las salidas. En el caso que mostramos de la regresión lineal, pues es de una variable, pero también se puede extender a muchas variables. Y bueno, en este caso Python tiene librerías específicas para poder hacer este tipo de tareas. Y bueno, no solo Python, incluso R, Java y muchos otros lenguajes. Me atrevería a decir que casi todos ya tienen este tipo de algoritmos implementados. Y bueno, por otro lado, la enseñanza de la probabilidad y la estadística orientada hacia la inteligencia artificial es una oportunidad en la enseñanza de la probabilidad misma. Y bueno, considerando el perfil que estamos comentando. Con esto me despido. Muchas gracias a todos. Buen día. Bye.